Bueno, bienvenidas un lunes más por aquí con mi muñequito característico últimamente. Bienvenidas a esta clase, Mi pareja, mi espejo, que bueno, espero que nos dé luces y claridad a muchas de nosotras, y espero que puedan sacarle todo el provecho posible. Siempre la intención con todas estas clases y con todos estos temas de cada lunes es que podamos ir elevando nuestro nivel de conciencia, ampliando nuestra mirada, pudiendo tener más herramientas y crear más perspectiva, distancia de todos estos conflictos que estoy segura que todos compartimos aquí, que hemos sufrido por amor, que el amor o la pareja es un área de la vida que, bueno, que nos ha dolido, así que, bueno, espero que les sirva, ¿no? Y que les dé claridad. Hoy con este tema de la pareja, mi pareja, mi espejo, eh, quiero como empezar, bueno, vamos a hacerlo formal. Déjenme por aquí compartir ya pantalla. Ok, ahora sí, formalmente. Formalmente, bienvenidas. Y bueno, les decía que este tema de hoy le hemos llamado Mi pareja, mi espejo, un concepto que genera mucha resistencia, lo sé, pero que a la vez, si nosotras eh, comprendemos esta herramienta, es un instrumento que nos puede llevar en el camino hacia donde intuyo yo que todas queremos ir, porque justamente si estamos aquí es porque nos ha dolido el amor, nos ha dolido la pareja y aspiramos tener mejores relaciones, ¿no? Entonces, a veces genera mucha resistencia esta idea del espejo, pero hoy pretendo que puedan llevarse una mirada diferente de eso, ¿no? Y pensaba yo cuando preparaba la clase, en esto, que se rechaza muchísimo esta idea porque generalmente le damos una interpretación literal. O sea, es decir, nosotros creemos que si nos dicen, mira, esa pareja que tú tienes, que te engaña, te está mostrando que tú también engañas, o que tú también eres infiel, o que tú también eres mentirosa. Y entonces, evidentemente, desde ahí muchas veces no logramos ver que esa persona esté reflejando ese aspecto de una manera directa en nosotras, ¿no? Y esto no siempre es así. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché este concepto, estaba yo comenzando mi camino de crecimiento, de desarrollo personal, y recuerdo que estaba justamente en una relación muy disfuncional, muy tóxica, y yo cuando escuché, la pareja es tu espejo, esa pareja que tú tienes está reflejándote a ti. Yo me quería como morir porque yo decía, no puedo creer que este hombre con el que yo estoy, del cual no puedo salir, y que todo lo que yo veía eran rasgos que para nada yo reconocía en mí, pues evidentemente me generó mucho rechazo a la idea. Pero después, esto lo tenía para más adelante, pero lo voy a decir ahorita, ¿no? Pero después, cuando me puse como a analizar la situación, yo dije, bueno, lo que sí me gusta de esta idea es que si esa persona está reflejando algo de mí, entonces quiere decir que yo puedo cambiar esto, ¿no? Y entonces de esa idea me agarré, digamos, ¿no? Para abrir mi mente y disponerme a comprender un poco. Entonces, lo importante es que nosotras entremos con esta apertura, ¿no? Que esa persona que está con nosotros está reflejando cosas que precisamente son un espejo porque nos están trayendo algunos aspectos nuestros que todavía no sabemos que tenemos, no hemos podido mirar, pero esa es una de las funciones, ¿no? Entonces, si nosotros le damos esa oportunidad y abrimos nuestra mente a eso, pues le podemos sacar muchísimo provecho, ¿no? Pero aprovecho para decirles que no necesariamente la interpretación de esto es siempre de manera literal y directa, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y
para poder abrirnos y disponernos, ¿no? Yo les quiero hacer esta pregunta y respóndanme por ahí, por favor, en el chat, si quieren realmente una relación de pareja consciente. Fíjense que no estoy utilizando la palabra sana, sino consciente, ¿no? Porque a veces entendemos que una pareja sana es una pareja donde vamos a ser felices para siempre, ¿no? Ayer en el live que hacía con Loli hablábamos de esto, ¿no? Esa idea que a veces tenemos de, bueno, va a llegar un punto en el que sané tanto que voy a encontrar a mi príncipe azul y voy a ser feliz para siempre, ¿no? Y no es así. En realidad, a lo que podemos aspirar, por supuesto que sí, relaciones más sanas, pero digamos, si lo ponemos en un top ideal, sería como relaciones conscientes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí veo que Adriana es la única que quiere relación consciente, que fue la que contestó en el chat. Las demás, creo que no. Bueno, si esto es lo que cada una de las que estamos aquí queremos, entonces tenemos que tener esta idea clara, que lo que tú pides, tú te lo exiges. Vamos a ver quién más quiere una relación sana. Helen. Ok, entonces lo que pedimos no los exigimos. Ay, por ahí se animaron, ¿verdad? Porque si esto se lo estamos diciendo al universo, funcional, dice Ori, yo, sana y consciente, me lo llevo bien. Entonces, lo que nosotras pedimos, nosotros también venimos de una cultura donde nos enseñaron a pedirle algo allá a Dios, al universo, a la vida, a como sea que tú entiendas, a esa fuerza superior y pareciera que es algo que nos va a llegar de afuera y que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y a partir de ahora, quiero que ustedes entiendan esto, ¿no? Que esa idea de que Dios habita en nosotros es porque literalmente nosotros somos dioses, ¿no? De ahí viene esta frase de la Biblia de fuimos creados a imagen y semejanza, ¿no? La imagen no es este físico, sino la luz que somos. Y desde ahí nosotros somos creadores de nuestra realidad, por lo tanto, lo que estamos pidiendo lo estamos exigiendo a nosotras mismas, ¿no? Entonces, si esto es así, podemos abrirnos a la ley del espejo con un poco más de apertura, ¿no? Y esta apertura nos va a dejar en estas dos posibilidades. Estas son dos posibilidades únicamente. Si tú no aceptas la ley del espejo, no aceptas que es una ley que funciona, entonces tú vas a quedar en modo víctima. ¿Qué significa modo víctima? Que vas a estar continuamente a la espera de que algo fuera de ti, donde tú no tienes control, que es lo más relevante del asunto, donde tú no tienes control, bueno, cambie algo. Entonces, es libre albedrío, ¿no? Cada quien puede elegir si no aceptar la ley del espejo o si la aceptas, vas a estar en poder. ¿Qué significa en poder? Que entonces sí entra dentro de tu campo de acción, dentro de lo que tú puedes hacer para generar transformación en tus vínculos y en tus relaciones. Entonces, si quiero que me digan por ahí en el chat si aceptan, díganme si aceptan abrirse y disponerse a recibir esta información o este instrumento como herramienta de crecimiento y de autoconocimiento. Absolutamente, acepto. Bueno, ya nos estamos casando con nosotras mismas. Bien, aquí estoy leyendo a ver a Mari que dice que recientemente se separó y que por ahora no quiere pareja. Em, bien, buenísimo. Gracias por comentar eso, ¿no? Y me encanta que lo comentes porque también me sirve justamente porque, y esto también lo comentábamos con Loli ayer en el live, ¿no? Que a veces tenemos esta idea de que sanar nuestros vínculos, de que mirarnos en estos espejos o sanar nuestras heridas tiene que ver con una pareja. Y en realidad esto es como un juego, a veces un poco macabro, debo reconocer, como la película esta, El Juego, ¿no? O Juego Macabro, creo que se llama, o los juegos del miedo. A veces es un poco un juego macabro, pero decidí dejar de compartir para verlas así.
pero que en realidad esto no tiene necesariamente que ver siempre con querer una pareja. Es que al final, chicas, y ojalá, ojalá que cuando lleguen a encarnen esta verdad que les voy a decir, porque no es desde un lugar intelectual, sino desde una verdad encarnada. Cuando ustedes descubran en carne propia, experimenten que no estaban buscando pareja, sino que se estaban buscando a ustedes mismas, entonces van, espero que me lo cuenten para empezar, vengan a mis redes o por WhatsApp y me lo cuenten. Y dos, bueno, va a haber tenido sentido, ¿no? Esto. Pero más allá de eso, o esto, aunque suene muy cliché, esto de estarnos buscando a nosotras mismas, en la práctica se vive como una sensación de bienestar. Es como una sensación de haber llegado a casa, ¿no? Como cuando uno se fue de viaje, que incluso a veces hasta las vacaciones cansan, ¿no? A veces uno se va de vacaciones y llega un punto en el que dices, uff, está todo bien, la estoy pasando excelente, pero ya, me hace falta mi casa. Es más o menos esa sensación de cuando tú llegas a tu casa y sientes como, ah, qué rico, ¿no? Este confort. Es, es muy similar la sensación de cuando tú te empiezas a encontrar a ti misma. Y ya hemos hablado otras veces aquí que no es un encontrarte en un 100% absoluto, no, pero sí es como pasar un umbral y cuando pasas ese umbral ya empieza a haber como una solidez en quién eres, en cómo te acompañas, en cómo te disfrutas, en que baja la ansiedad por una pareja o en que las personas que han llenado el formulario que yo comparto por WhatsApp, muchas dicen, yo lo que quiero es sentirme plena y dejar de esperar que me elijan. Y precisamente de eso se trata, ¿no? Estoy leyendo por aquí. Exactamente. Siempre queremos que el otro cambie, pero cuando tomamos conciencia, entendemos que el cambio necesitamos hacerlo dentro de nosotros. Espero que hoy, al final de la clase, esto se lo puedan llevar puesto, dijera, ya no me acuerdo qué dice, creo que Evelyn Mezquita. Bueno, entonces fíjense algo, ¿no? Esta es una primera idea que nosotras tenemos que entender, que, y esto ahorita se los voy a decir, viene o está fundamentado en una de las 7 leyes herméticas, que son las leyes que rigen al universo. Esto es, empezó siendo místico hace, no sé, miles de años, y hoy en día científicamente se ha podido comprobar, ¿no? Entonces, tenemos que partir de que una energía, o sea, todo lo que existe en este mundo tiene dos polos, siempre tiene un opuesto. Entonces, si estamos hablando aquí de la pareja como espejo, todo conflicto es una danza entre dos polaridades del mismo patrón o del mismo conflicto, ¿no? Cada uno ocupa un polo opuesto, o sea, es decir, un extremo y el otro, ¿no? Pero ambos están en la misma energía del conflicto, o sea, de una energía no resuelta, ¿no? Y esto, aunque ya yo se los voy a mostrar por ahí en una imagen, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero esto es como imaginarlo así, ¿no? Imagínense, agarro este cablecito y es como un miembro de la pareja está en este extremo y el otro miembro de la pareja está en este extremo, pero lo que los une, que muchas veces es invisible en estos conflictos, es lo mismo. Entonces cuando estamos en un conflicto, estamos cada uno parado en un extremo de una misma energía. ¿Me sigue por ahí? Vayan contándome por el chat y les recuerdo que pueden ir anotando o dejando sus preguntas en el chat porque me interesa, porque siempre ayudan las preguntas a aclarar quizás cosas que se van quedando por ahí como medio dadas por sentado o puntos ciegos que me encantaría poder aclarar, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta o la anotan en el chat o la anotan en su cuaderno y la hacen después, ¿no? Entonces, para poder entender la ley del espejo, una de las ideas principales que tenemos que empezar a aceptar también es esta, ¿no? Y les decía que, eh, bueno, otra premisa que tenemos que tener es que nosotros vinimos a esta vida, y esto creo que se los he dicho en otras clases anteriores, ¿no? Es que nosotros vinimos a esta vida a evolucionar. Nosotros a veces
creo que lo decía el lunes pasado, que hay una idea en las redes de que nosotros vinimos a ser felices, ¿no? Pero esa idea de felicidad pareciera que es como, bueno, dame la felicidad que me corresponde porque no me la están dando, estarían en deuda conmigo, ¿no? Y no es así. En realidad nosotros somos un ser espiritual, que eso lo vimos también en la semana pasada cuando les decía lo de ser humano, ¿no? Entonces nosotros somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Nosotros desde nuestro nivel de conciencia limitado humano, muchas veces creemos que somos un cuerpo físico que tiene una parte espiritual y es al revés. Entonces nosotros en realidad vinimos a esta vida a evolucionar, a recordar que nosotros somos un espíritu, ¿no? Entonces aquí les traje este es un videíto, pero súper corto, ¿no? Pero es como para recordarnos, independientemente de la teoría de evolución que cada quien acepte, ¿no? De acuerdo a sus creencias, pero lo que sí es innegable, independientemente de los que crean que venimos de los monos o no, lo que sí podemos pensar es que, por ejemplo, esta imagen aquí, ¿no? Venimos de seres humanos que eran mucho más primitivos, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos, a mí siempre me gusta, a veces para entender ciertas ideas, me gusta llevarlas como a los extremos, porque a veces poner la imagen en extremo nos permite entender un poco más, ¿no? Entonces, a veces si nosotros pensamos, no sé, en la generación de nuestros padres, es muy difícil ver la evolución. Díganme si me siguen con esta idea. O sea, nosotros a veces nos quedamos atrapados en que, ay, ¿por qué antes las relaciones duraban para toda la vida y ahora resulta que no, que no, que terminan rápido? Pero no nos detenemos a pensar que la relación que vivían muchos de nuestros padres y abuelos, que son las generaciones más cercanas, en realidad muchas de ellos permanecieron en el tiempo porque la mujer dependía económicamente del hombre, porque no estaba bien visto que una mujer se divorciara, por cualquier razón menos que por amor. En la generalidad, por supuesto que toda regla siempre tiene su excepción, ¿no? Entonces, pero si nosotros nos vamos a los principios de la humanidad, podemos ir dándonos cuenta que en realidad ha habido un proceso evolutivo. No sé si me siguen, ¿no? Entonces, estamos en un punto evolutivo, bueno, donde estamos viviendo otras experiencias, pero lo que hago referencia a esto es para dejar bien marcada la idea de que nosotros estamos aquí no para ser felices como que dame mi pareja que me tocaba para ser feliz porque me toca. No, 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 no funciona así. Para el universo, la vida o Dios o como cada quien lo entienda, no y esto va a sonar un poco crudo, no le importa si tú tienes pareja o no tienes pareja. Al universo, a Dios, a la vida, a la existencia, a la inteligencia superior, como sea que lo entiendas, lo que le interesa es que cuando tú dejes este cuerpo, tu alma se vaya más evolucionada, más consciente. Entonces, no estamos aquí en una posición como de no me dieron la pareja que me tocaba, no me dieron la felicidad que me tocaba. No, no, no vinimos a eso, ¿no? Em, Ajá, aquí estoy leyendo. Cuando empecé a hacerme consciente de mi problema en pareja, pude ver que yo quería un papá y mi pareja quería una hija obediente y nos unió ese hilo invisible. Tal cual, Catherine. Y eso, bueno, después lo vamos a ir viendo cómo, eso es un ejemplo, ¿no? De las dos polaridades, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Entonces, esto de que la energía tiene dos polos es una premisa que tenemos que tener presente, ¿no? Es lo que les decía al principio. Y esto lo voy a simbolizar así. Atención aquí con este videíto que es súper corto, pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí hay dos personas tirando de una misma cuerda, ¿no? Entonces, muchas veces así estamos en las relaciones. En realidad, estamos teniendo un conflicto donde uno está tirando de un lado y el otro está tirando del otro lado. Pero claro, cada quien que está
en el lado opuesto está mirando algo que el otro no está viendo. Pero esto funciona también, esta imagen sí no la traje, pero la comparto verbalmente, que también nos ayuda a pensar en las relaciones como dos piezas de rompecabezas, ¿no? Que una tiene una alita hacia afuera y la otra tiene como el huequito donde encajaría esa pieza de rompecabezas. Entonces, esos dos polos son dos energías que se complementan, que se nutren una a la otra. Ok. Esta idea está sustentada, como les decía antes, no le voy a poner aquí las 7 leyes porque no aplican todas, pero sí las pueden buscar, son las 7 leyes espirituales que rigen el universo o las 7 leyes de Hermes o herméticas, 7 leyes herméticas o las leyes de Hermes Trismegisto o las leyes que rigen el universo, creo que ya les dije. Como de distintas maneras las pueden buscar, son 7. Y la quinta es la ley de la polaridad. Todo en este plano tiene su opuesto, ¿no? Siempre hay un estado de polaridad donde esos dos opuestos se complementan entre sí. Esto es como premisas, ¿no? Ahora, ustedes saben que siempre les traigo como una visión mucho más amplia que las visiones psicológicas, ¿no? Entonces aquí voy a darles un poquito de contexto, solamente no vamos a profundizar demasiado porque, nos llevaría mucho tiempo, pero sí por lo menos para que quede sentado que hay bases desde la física cuántica, desde la psicología transpersonal, desde la espiritualidad, que sustentan esta teoría, pero que no lo podemos mirar desde esta perspectiva humana, tridimensional, material, ¿no? Sino que tenemos que mirar un poco más allá. Entonces, desde la psicología transpersonal, digamos que hay una idea central que es que el conflicto es un vehículo de expansión, es decir, a través del conflicto crecemos, sea en pareja o sea en la vida personal. ¿O acaso aquí hay alguien que pueda decir que nunca ha crecido a través de un conflicto? Tal cual, Ori, cóncavo y convexo, gracias. Entonces, es a través de los conflictos en la vida, a través de lo cual crecemos, ¿no? A mí me gusta mucho un meme, no sé si se le dice meme, pero un mensajito de estos que corre por internet que dice, si no te hubiese incomodado, no te hubieses movido. Firma el universo. ¿No? Y precisamente cada vez que se nos presenta un cambio, un conflicto, un caos, un problema, es porque es como que si tuviésemos una remera, franela, como sea que le digan, y nosotros empezamos a engordar o a crecer y bueno, se nos quedó chiquita. Entonces, el conflicto siempre está anunciando que estamos acercándonos a un punto o a un proceso de evolución. O sea, el vínculo, es decir, el vínculo de pareja, activa la sombra. La sombra es un término de Carl Jung que a lo que se refiere es esos aspectos nuestros, que no necesariamente es que sean negativos, sino que simplemente no han sido vistos por nosotros. Son cosas que tenemos, que incluso pueden ser cosas positivas, pero que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que las tenemos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, más que sanar al otro, que muchas veces quedamos atrapados ahí, es integral tu parte del rol en el conflicto, o sea, el lado desde el cual tú estás en esos dos extremos de la misma energía, ¿no? Luego, desde la física cuántica espiritual, la idea central es que todo en el universo es energía, que vibra y que se atrae por resonancia y que nosotros como observadores alteramos esa realidad. Entonces, los vínculos, las parejas, tenemos que aceptar que no es un tema de azar. No es por casualidad la pareja que tenemos, sino que nuestros campos de información, que eso hoy en día es científico, se mide el campo electromagnético de una persona, por vibración se encuentra con la del otro y por eso es que conectamos, ¿no? Entonces, esta es la idea de la física cuántica que tenemos que ir aceptando y que si tú cambias
tu campo de información, entonces eso también va a hacer que el otro o la situación cambia o tú salgas de esa situación, ¿no? Pero en definitiva ya la dinámica no se podría sostener. Después, esta mirada de Eckhart Tolle, para las que no lo conocen, si hay alguien que no lo conozca, Eckhart Tolle es el autor del Poder de la Hora y es un maestro espiritual que tuvo eh, un evento de iluminación que lo narra y lo cuenta en su libro. Y bueno, es un maestro espiritual, ¿no? Que comparte su sabiduría y su experiencia. Entonces, en el libro de El poder de la hora, él habla del cuerpo del dolor. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un cuerpo que obviamente no es este cuerpo físico, y no estamos hablando de dolor físico, sino emocional. Entonces, la pareja, según Eckhart Tolle, activa ese cuerpo del dolor. Entonces, no es que tu pareja te hiere, es que te activa tu dolor. Y cuando tú no reaccionas desde el ego, que es el trabajo que hay que hacer y es el que vamos a aprender un poco hoy, entonces vas a poder trascender ese conflicto, que no es salirte del conflicto desde esta idea de, es que el problema es de él, yo me salgo de esta pareja y la dejo porque él es el que tiene el problema. No, desde ahí no estamos haciendo absolutamente nada y creo yo, y cuéntenme en el chat, si ya alguna de ustedes lo ha vivido, ¿no? Que ha salido de alguna relación con esta idea de, bueno, listo, me quité el problema porque por fin pude salir de esta relación y después, ¿qué pasó? En la pareja siempre me pasa lo mismo. Viene otro y le aumentan el volumen, ¿no? Volumen 8. Sí, lo dejo y se soluciona la cosa. Sí, lo dejo y se soluciona la cosa, exactamente, ¿no? Muchas veces creemos eso, que es que lo dejo, me salgo de esta relación y listo, ¿no? Y voy a aprovechar aquí para reforzar un poco esta idea de por qué a mí me gusta hacer esto y trato, yo también estoy en mi propio proceso de aprendizaje en muchas cosas y una de ellas es aprender a transmitir los mensajes en Instagram y en TikTok de una manera mucho más, no sé, poderosa, pero bueno, todo es un camino, en eso estoy, ¿no? Pero lo que quiero decir es que trato de transmitir que esta idea que se vende mucho en las redes, que de verdad yo me encuentro con eso y digo, pero ¿qué estamos haciendo? Si estamos haciendo un camino de conciencia, el camino de conciencia tiene que ser para empoderarnos, no para victimizarnos más, tiene que ser para empoderarnos. Y si nosotras no aceptamos, nosotras y nosotros, ¿no? Hablo de en femenino porque creo que somos puras mujeres acá. Pero si nosotras no aceptamos que nosotras somos las creadoras de nuestra realidad y nos quedamos en esta visión de que el otro es el problema y compramos esto que se vende mucho en las redes de si esta persona hace esto y esto y esto, sal de ahí, ahí no es, ponle un límite, vamos a quedar siempre entrampadas en lo mismo. Porque la única manera sólida de que tú realmente salgas de un conflicto es que tú puedas ver tu parte. O sea, es decir, yo en mi proceso personal muchas veces me pregunté, me decía, obviamente en esos momentos no tenía la información ni el recorrido que tengo hoy, y yo muchas veces en algunas relaciones yo veía a esa persona con la cual me estaba relacionando y yo misma decía como, ¿qué hago yo aquí? O sea, me sentía como rara porque yo decía, o sea, yo sé que, que esto no me conviene, que no me hace bien, que yo no me merecería esto, pero también reconozco, y ahí es donde viene la sabiduría de cada una de ustedes y la inteligencia o astucia de decir, el problema no es que si me lo merezco o no me lo merezco. Yo veía que mi problema era, el problema es que no me puedo ir. El problema es que yo sé todo esto, pero no me puedo ir, no lo puedo dejar, por ejemplo. O me siento enganchada, o lo dejaba, pero me sentía como todavía como que si me llamaba me era débil ante esa persona. Díganme si no les ha pasado, levanten la mano o pongan en el chat manos, pies, todo, ¿no? Levantamos. Entonces, ahí es donde
yo quisiera que ustedes vayan como tomando esto como una alarma de que el problema no es el otro. Si nosotras no nos sintiéramos, no sé, como solemos sentirnos en muchas relaciones, ¿no? Si yo no sintiera que, ¿por qué no me eligen? Que siento que tengo algo por lo cual no me eligen. Si yo no me sintiera así, ya, listo, se acabaría el problema. Entonces, el problema no es que el otro te elija o no te elija. El problema es que a ti te afecte que te elijan o no te elijan. ¿Se entiende? Entonces, ese es el meollo del asunto. ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Cuál es esa parte interna tuya que está oculta todavía? Que es como, esa persona es como que si fuese un imán y tú fueses, no sé, un metal, ¿no? Es como, como que te sientes atraída hacia esa persona con mucha fuerza. Y esa fuerza es una carga emocional, la carga emocional de los patrones, de los programas inconscientes, de las heridas. Entonces ahí es donde está el trabajo, en mirar mi parte. Y si podemos hacer ese trabajo desde ahí, entonces es mucho más probable que podamos realmente sí salir de esos conflictos, ¿no? Entonces, después está David Hawkins, que es otro maestro espiritual que además de ser psiquiatra, médico psiquiatra, o sea, viene de la rama científica, pero también tuvo eventos de iluminación. De hecho, antes de morir, estaba iluminado. Incluso, y esto a lo mejor ustedes van a decir, Vanessa se volvió loca, esto es imposible porque desde nuestra concepción de estas cosas a veces es difícil de creer, pero estaba leyendo en un libro de él, que tiene varios escritos, donde decía que él tenía la habilidad de salir de su cuerpo. O sea, su alma salía del cuerpo. Entonces la esposa cuenta que a veces se tropezaba con las paredes, porque su alma sí podía atravesar las paredes, pero a veces se le olvidaba que estaba en el cuerpo. Esto puede sonar muy loco para algunas de ustedes, a lo mejor, yo hoy en día sé que es posible y que es así, y me dio mucha risa cuando leí eso, porque no me puedo imaginar que una persona que se le olvide que tiene cuerpo y se tropiece con las paredes porque creía que estaba moviéndose desde su alma, ¿no? Porque sí lo podía hacer. Entonces, David Hawking tiene un trabajo súper profundo de espiritualidad. De hecho, él fue el creador de la tabla de los niveles de conciencia, que creo que se las mostré en una clase anterior. Y también creó la calibración de los niveles de conciencia, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de David Hawkins, la idea central es que el conflicto vibra en tu mismo nivel. Entonces, el otro no es mejor ni peor que tú, sino que es tu espejo energético, vibracional. Y cuando tú subes de nivel, entonces el vínculo se transforma o se rompe. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y el curso de milagros, que lo amo, no lo he empezado a estudiar, pero tengo alguna conocimiento y me encanta. La idea central del curso de milagros es que la relación no es, perdón, que una relación de pareja es para perdonar, no para que nos complete. Pero también aquí coger con pinza el perdonar, ¿no? Que no es lo que nosotros creemos, que muchas veces decimos, ah, ya yo lo perdoné y es de la boca para afuera. Es mentira. La idea que tiene o que propone el curso de milagros del perdón es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, parte de que el otro no es culpable, sino que es tu proyección. ¿Pero por qué? Porque el curso de milagros apunta a que todos, como seres espirituales viviendo una experiencia humana, quiere decir que todos somos inocentes, porque nuestra parte espiritual es inocente. Todos aquí estamos teniendo una experiencia y antes de venir hicimos pactos para decir, es como que si yo le dijera a Helen, mira Helen, voy a la tierra, necesito que tú hagas de mi rival. Y entonces tú me vas a hacer tales cosas para que yo aprenda tal cosa y para que tú aprendas tal cosa. Eso fue lo que hicimos antes de venir. Entonces, partiendo de esa perspectiva más elevada, tu pareja que tú crees que te hizo daño, en realidad, en un nivel mucho más elevado, por supuesto, simplemente está cumpliendo un rol y tú estás cumpliendo un rol en la vida del otro, ¿no?
Entonces, perdonar desde la perspectiva de un curso de milagros no es te perdono, sino es, miren lo poderoso de esto, es liberar al otro de tu interpretación para liberarte tú, no como un acto de bondad para el otro, que es lo que siempre creemos, ¿no? Que perdonarlo es como que yo tengo el poder de perdonarte. No, desde el curso de milagros no es un acto de bondad con el otro, ¿no? Es un acto de sanación tuyo, personal, de decir, dejo de interpretar que el otro me engañó porque me quería hacer daño o de que el otro me engañó porque yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy suficiente. Cuando tú dejas de interpretar o de comprar esa interpretación, esa narrativa, esa historia, como dicen, ¿qué historia te estás contando? Que odio esa frase. Eh, pero cuando tú entiendes que es salir tú de tu interpretación y solamente dedicarte a ver los hechos, entonces ahí puede venir el cambio. Y por ahí llegó mi mamá, bendición, bienvenida. Y desde la filosofía no dual, la idea central es que, y esto es fumadísimo, pero bueno, estamos en este marco de la parte más, de una perspectiva más amplia, que es que el otro en realidad no existe, ¿no? El otro es como una proyección de ti, ¿no? Es una parte de ti porque todos estamos como esa frase que se vuelve cliché y que repetimos como el oro, todos somos uno, pero no sabemos cómo es eso que todos somos uno. Bueno, todos somos uno. Entonces, en realidad, el otro no existe separado de ti, ¿no? Entonces, la pareja no está afuera, es parte de tu juego de conciencia. Lo que ves en el otro es tuyo. Y para poder imaginarnos o darnos una idea de cómo es esto, de que todos somos uno, a mí a veces me gusta pensar en esta idea de, imagínense que eso que somos a nivel muy, muy, muy profundo, que lo podemos llamar esencia, imaginemos lo que es como el aire, ¿no? Nosotros estamos aquí, hay aire allá, hay aire en todas partes. Imaginemos que el aire pudiera traspasar lo material. ¿Me siguen con esa idea? Bueno, imagínense que ese aire se condensa en una nube. Entonces, la nube es aire condensado. Bueno, esa misma imagen, o lo podemos llevar al hielo. Imagínense que todo fuese agua y dentro del agua hay cubitos de hielo. Bueno, imaginemos que nosotros somos un cubo de hielo que simplemente está en otra eh, condensación, no me viene ahorita la palabra, está más denso en otra densidad era la palabra, pero al final el hielo es agua congelada. Entonces lo que está afuera y lo que está dentro es lo mismo, solo expresado de formas diferentes, ¿no? Entonces esa imagen, no sé si, dígame por ahí por el chat si se comprende, es lo que nos sirve para entender esto de que todos somos uno, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos quedamos muchas veces enganchados en esta forma física. ¿Cómo les va pareciendo hasta ahora antes de seguir por allí a la... Entendido, dice Adriana. Entendido. Ok. Toda esta parte hasta ahora ha sido un poco, em, no teórica, sino como el marco conceptual desde el cual vamos a entender la ley del espejo. Ya vamos a entrar en una parte un poquito más práctica, un poquito más digerible, ¿no? Pero esta primera parte era como para que podamos entender que esto de la ley del espejo está fundamentado, y no solo que está fundamentado desde la física cuántica, desde la espiritualidad, desde la psicología, desde un montón de corrientes, además puede ser el instrumento para que tú te liberes. Entonces, si nosotros partimos de ahí, entonces podemos llegar a la liberación. Ok, entonces, eh, cuando una de las dos partes de un conflicto despierta, entonces ese campo que nos une se disuelve, ¿no? Se desactiva. Entonces el vínculo ya no se puede sostener igual. Y ahí es donde sucede el salto cuántico, que sería como saltar a un nuevo nivel de conciencia. Eh, en una imagen
esto podría ser como, eh, imagínense, una vez yo vi en un curso, ¿no? Que hacían algo así como imaginen mis dos manos, ¿no? Entonces, si yo quiero unirme al otro, yo tengo que como que hacer este ganchito así, ¿no? Pero si yo abro mi mano, ya el otro, lo voy a poner así más bien, el otro no puede enganchar. Entonces las relaciones son como que si fuesen dos ganchos, así, ¿no? El que está del otro polo tiene un ganchito que engancha con el tuyo. Entonces, en una imagen, tu trabajo sería hacer esto. ¿Se entiende? Como imagínate que este es tu lado y ese gancho ya no está. Entonces el otro, vieron que ya aquí no habría de dónde enganchar. Es una imagen porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? O sea, entender la ley del espejo sería como que abrir tu gancho para que ya no te puedas enganchar del otro. Pero eso requiere que tú puedas ver qué es lo que te está mostrando el otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Que en un conflicto las dos personas están en el mismo nivel de conciencia y están ocupando cada uno un extremo, como ya se los dije. Cuando una de las partes logra ver su parte, trabajarla y trascenderla, entonces ahí se abre la puerta a ese nuevo peldaño en ese amor consciente del que hablábamos al principio. Después yo les voy a poner ahí algunos ejemplos, ¿no? Personales y que podemos ver en la cotidianidad. Entonces, ¿qué es la ley del espejo? La ley del espejo es una técnica de autoconocimiento que considera que lo que vemos en el otro es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que lo que vemos en otras personas señala algo que habita en nosotros. Pero ¿qué implica esto? Implica un trabajo de conciencia y de autoconocimiento que requiere que nosotros observemos sobre todo el sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento, como les dije antes, si yo siento que este conflicto con el otro me hace sentir que no valgo, que no soy elegible, que no soy merecedora de amor, eso es lo que me engancha con el otro. Entonces nosotros tenemos que observar ¿qué es lo que me genera emocionalmente el otro? También, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan que la semana pasada les hablé de la mente consciente y la mente inconsciente, que les ofrecí hacer una clase de eso para poderlo entender? Pero si nosotros partimos del hecho de que el 95% de lo que somos es inconsciente, de lo que somos, estamos hablando de lo que somos, el 95% es inconsciente, quiere decir que es casi todo lo que somos cada una de nosotras. Entonces, mientras nosotros estamos a veces en un conflicto de pareja, donde nosotros creemos que el conflicto es, pónganme por ahí algún ejemplo si quieren, ¿no? Un conflicto que hayan tenido, que por supuesto no es de ustedes, sino de la prima, de la prima, de la prima. Pero cuenten por ahí si quieren algún conflicto, ¿no? A veces nosotros creemos que el conflicto es que mi pareja no sé, no me valora, ¿no? ¿Por qué? Porque le da más importancia a X, a su trabajo, a su familia, a lo que sea, ¿no? Entonces, a veces la mente racional, cuando no hemos hecho este trabajo, te dice como que, no, lo que pasa es que aquí el problema es que él está muy ocupado, por ejemplo, ¿no? Y a mí me afecta que él esté ocupado. Y la mente, el 5% de esta mente racional, nos da excusas. ¿Me siguen con esto? Esta mente que piensa nos da razones, pero que no son la verdad. Pero si nosotros no aprendemos a dejar de escuchar a esta mente racional y empezamos a practicar el ir al cuerpo, ir al sentimiento, primero reconocer qué siento y quedarte ahí atenta, qué siento. Y de ese sentimiento, cuando surja, empezar como a descifrar, ¿no? Esto es un trabajo de mímica. En estos días pensaba en esta imagen. ¿Vieron el juego de mímica? ¿Han jugado mímica? Las que están con la cámara, ¿han jugado mímica? Bueno, no, bueno, el juego de mímica es como hacer mímica sin hablar para que el otro descubra qué es lo que tú quieres decir. Entonces, en estos días yo pensaba
que la vida es como un juego de mímica, pero al revés. ¿Por qué? Porque la vida te habla a través de la cabeza. Tu cabeza está ahí como una parlanchina diciéndote cosas, pero tu trabajo es descifrar el simbolismo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a llevar la atención al cuerpo es donde vamos a poder ir descifrando a la mente inconsciente, porque la mente inconsciente está en el cuerpo, en los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos o las emociones son el resultado de unos químicos que se segrega el cerebro para que el cuerpo responda a, a lo que estamos sintiendo. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos sintiendo, en realidad son químicos que están regados en nuestro cuerpo que hacen que nos tensemos o nos relajemos o etcétera, ¿no? Todos los demás, las demás características. Entonces, y aquí de nuevo. Ay, ok, entonces, ¿cómo aplicarla? Hay cuatro, les voy a dar hoy estas cuatro leyes que son, no sé, rondan en internet, son conocidas, no sé si ustedes las conozcan, pero que son cuatro leyes, si pueden ir sáquenle fotito, o de todas maneras eso lo consiguen en internet porque rueda mucho por internet, ¿no? Pero yo les voy a explicar aquí hoy un poquito de esto. Son cuatro leyes que rigen la ley del espejo. La primera ley es que todo lo que me molesta del otro, me enfade, me irrite o lo que yo quiera cambiar del otro, es que es porque hay algo dentro de mí de eso mismo que a mí me molesta. Algo. Fíjense que estoy diciendo, le puse algo, así no lo van a encontrar en internet, porque precisamente a veces creemos que es exactamente lo mismo y no, no necesariamente. A mí me puede molestar, no sé, que la otra persona, de todas maneras ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Pero si hay algo que a mí me molesta al otro, que yo quiero cambiar, es porque eso es una señal de que algo dentro de mí se está moviendo. Después el trabajo es descifrar qué es, que ahorita les voy a dar también cuatro formas mínimas o básicas de poder aplicarlo, ¿no? Pero sí entendamos y aceptemos desde ya que si algo nos muestra el otro, es porque algo adentro de nosotros se está moviendo y que el trabajo va a ser entonces empezar ese trabajo como de desencriptado, ¿no? Como de resolver el acertijo. ¿Qué me pasa a mí con esto de otra persona? Entonces dice aquí que los demás reflejan aquello que no hemos podido ver. En internet dice algo que no has querido ver. No, a veces no es que no queramos, sino que no lo hemos podido ver, no se ha presentado la oportunidad, no nos hemos detenido, etcétera, ¿no? La segunda ley es que si la crítica que proviene de otra persona, o sea, que alguien te critique a ti algo y ese algo te duele, te molesta, entonces tú tienes algún conflicto con eso. Fíjense que la diferencia entre el otro es cuando yo veo en otra persona algo que no me gusta, que me irrita, que me molesta, es porque está diciendo algo de mí. Y ahora es cuando viene otra persona y te dice algo y a ti ese algo te mueve, te molesta, te irrita, es porque entonces está tocando algo en ti que tú tienes que descifrar qué es. Eh, Ahorita les voy a contar este ejemplo antes de seguir con la otra, bueno, para que no se quede así como pura teoría, ¿no? Pero hace 2 años, y no sé si Loli todavía está por ahí, hace 2 años me empezó a pasar que así, que con las distintas personas que no se conocían entre sí, empecé a sentir que algo me molestaba de esas personas, ¿no? Y tenía que ver, yo estaba pasando un momento, un proceso emocional, y entonces cada vez que yo buscaba, no sé, apoyo o alguna amiga, amigo que me acompañara, yo terminaba sintiendo que me invalidaban, ¿no? Entonces yo, si bien reconocía que era eso, que me molestaba sobremanera, yo decía, pero ¿por qué me invalidan? O sea, ¿por qué está mal que yo me sienta así? ¿Por qué me tienen? Y entonces, bueno,
Un día le digo a Loli, ¿no? Las que no sepan quién es Loli, porque obviamente no todas la conocen, pero Loli es amiga, es terapeuta, es consteladora. Y entonces un día yo le cuento y ella me dice, le cuento para que me dé su punto de vista, ¿no? Y ella me dice, no, 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 vamos a ver eso en el campo, vamos a hacer una constelación. ¡Wow! ¡Qué revelador! Y resultó ser que era yo la que me invalidaba. Es decir, a pesar de que yo me molestaba porque me invalidaban, esto requiere, chicos, chicas, poder ver estas cosas requiere mucha observación, requiere estar muy conectada contigo para poder ir como muy agudo, muy fino en tus sentimientos y requiere mucha honestidad brutal de tu parte, decirte tu propia verdad, ¿sí? Entonces, después que yo hice ese trabajo con ella, me terminé dando cuenta, ahorita se los cuento así rápido, pero me terminé dando cuenta, gracias a esa constelación, que me molestaba porque en realidad yo, en un lugar muy, muy, muy profundo de mi mente inconsciente, estaba de acuerdo con ellos. ¿Se entiende? O sea, es decir, yo también opinaba en mi parte inconsciente, mi mente racional no, mi mente esta pensante me decía, yo tengo derecho a sentir, yo me siento mal y voy a llorar porque ahorita me siento mal. No, en el fondo yo había aprendido desde la infancia que sentir era de débiles, que cuando lloraba era porque era una dramática y que no estaba bien. Entonces, cuando yo empecé a sentir esa irritabilidad porque los demás me invalidaban, resultó ser que era porque ¿quién se invalidaba? Yo. ¿Quién tenía una creencia de que llorar o pasar por un proceso así era negativo, era de débiles, era etcétera? Era yo. ¡Pum! Ley del espejo. Y después de ahí fue como, wow, qué liberador darte cuenta de eso. ¿Me siguen? ¿Les gusta el ejemplo? Tengo una duda, ¿eso significa que siempre somos nosotros los que debemos cambiar? Cómo podemos dividir la responsabilidad de nosotros de la responsabilidad de los demás? Buena pregunta. No es que no se trata de que si siempre somos nosotros los que debemos cambiar, se trata de que siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer consciente. Cuando tú haces tu parte consciente, lo increíble de esto es que es lo que les decía con esta imagen del gancho. Cuando tú te haces consciente de tu parte, es como que si tu gancho se abre y el otro, aunque trate de engancharse, no puede porque no encuentra dónde, ¿no? Entonces no es que siempre el problema es tuyo, sino que es, yo no sé si tú estuviste en una clase, ¿no? Pero siempre es como poder separar estas tres áreas, ¿no? ¿Qué está dentro de mi campo de acción? ¿Qué está dentro del campo de acción del otro? ¿Y qué está dentro del campo de acción de Dios, la vida, el universo, como lo entiendas, ¿no? Y cuando tú empiezas a entender esos tres espacios, tú vas a quedar ubicada siempre en lo que tú puedes hacer. O sea, tú puedes tener un conflicto con otra persona y a lo mejor tú dices, bueno, pero es que la otra persona también tendría que hacerse cargo de su parte. Sí o no, porque tú no lo vas a poder dominar, ¿no? Y por eso precisamente muchas relaciones de pareja terminan, porque a veces cuando una de las partes empieza a hacer este tipo de trabajos, llega un punto en el que es como que, bueno, listo, dentro de mi campo de acción ya yo hice todo lo que podía hacer. Si ya el otro no se ajusta, no hace su trabajo, no hace el cambio, no hace la toma de conciencia, ya tú ni siquiera vas a poder conectar con el otro. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo sí, siempre es nuestro, pero no necesariamente porque tengamos que cambiar, es porque es ver, descifrar cuál es mi parte allí, porque supongamos, yo no sé en qué situación, por ejemplo, tú, Alejandra, lo compartas, ¿no? Pero supongamos que yo tengo un conflicto con mi pareja porque yo siento que no me escucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo le puedo decir, mira, yo siento que cada vez que yo quiero hablar contigo, tú no me escuchas, y bueno, y tú puedes hacer tu trabajo, y a lo mejor tú vas y te haces una constelación, vas a un terapeuta, qué sé yo, te buscas a ti, y resulta que tú te das cuenta que, no sé, que tu papá no te escuchaba. Y tú dices, ah, claro, es que
cada vez que mi pareja no me escucha, me activa este dolor de mi papá, porque entonces me siento no querida, no importante, bla, bla, bla. Ahí se abre un mundo de posibilidades, porque puede ser que tú digas, ah, no, es que yo estoy interpretando que esta persona no me escucha. Y a lo mejor es que yo lo estoy, no sé, quiero que me escuche cuando él está viendo el fútbol, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ahí a ti te toca hacer el ajuste de decir, bueno, voy a ver cuál es el mejor momento para que sí me escuche. ¿Se entiende? Pero a lo mejor sí es verdad que esa persona no, porque tiene un conflicto, porque la herida en general del hombre es la de la insuficiencia. En general, cada vez que un hombre escucha un pedido, pedido entre comillas, de nosotras las mujeres como su pareja principalmente, el hombre lo que está escuchando, él no está escuchando lo que tú le estás pidiendo, en general. El hombre está escuchando, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. No das la talla, no das la talla. Esa es la herida arquetipal del hombre, que es arquetipal, que es como un código en ellos. Entonces, muchas veces nosotros las mujeres que aprendimos de nuestras madres de los abuelos y así sucesivamente, no sabemos pedir, sino que lo que vamos es a reclamar. Entonces, a lo mejor ese hombre no se puede abrir porque siempre está como a la defensiva, como que ya está bien a reclamarme, ya me va a decir, y entonces es lo que está a nivel inconsciente, no, su parte racional, intelectual, no te lo va a decir, no es que él no te puede decir porque no lo sabe. Es justamente esto de la mente consciente y la inconsciente. El hombre te va a decir, es que tú siempre me estás reclamando, es que tú, qué sé yo, te complicas por todo, es que tú nunca, lo que sea. Esa es la respuesta del hombre. Pero en el fondo, si él conectara, hiciera un trabajo, se daría cuenta que lo que le pasa es que se siente, escuchen esta palabra, se siente que tú le estás diciendo que él no es suficiente para ti, que no está dando la talla, que no está a la altura. Y eso duele mucho, entonces tiene sus mecanismos de huida. Y a lo mejor uno de esos mecanismos es no te escucho, me hago el loco. Ven, entonces, si en este ejemplo que estoy poniendo tú te das cuenta de esto y supongamos tú dices, bueno, lo voy a abordar de otra manera, voy a bajar el tono de voz, voy a plantearlo de otro modo, voy primero a generar un ambiente de seguridad, de cercanía, de ternura. ¿Se entiende? Entonces ahí tú estás haciendo tu parte. Si tú después que hagas todo eso y el otro no cambia, ahí es donde tú empiezas a llegar a ese borde de tu campo de control y ya naturalmente tú misma te vas a dar cuenta como que, listo, ya no puedo hacer más nada porque ya no depende de mí, ya yo hice todo. Entonces ahí te tocará irte de la relación o lo que sea. No sé si con eso, Alejandra, respondí. Cuéntenme por el chat si les va gustando mientras tomo un traguito de agua. Si les está siendo útil, ya nos quedan como 20 minutos, pero ahorita les voy a dar como aparte de esto que estamos viendo, cómo aplicarlo, ¿no? Mm, ya me llevo todo, qué bueno, me encanta. Ok, entonces, esa es la segunda ley, ¿no? Cuando el otro me critica algo y me mueve, es porque algo dentro de mí, como el ejemplo que yo les decía de esto de sentirme invalidada. La tercera ley es todo lo que el otro me critique. Esta es buenísima, esta nos encanta a todas. Porque si alguien me critica algo, me juzga o hace referencia a cosas de mí, pero eso no me afecta, bueno, no tiene que ver conmigo. El otro puede pensar que yo soy una intensa, pero si a mí no me molesta que me diga que soy intensa, bueno, será problema del otro, tendrá que ver con el otro. Ojo, esto no es, chicas, para decir en pareja como, ah, eso es problema tuyo, resuélvelo tú, es otra cosa. Porque si nosotros estamos en pareja y amamos a la persona con la que estamos, tenemos que escuchar su dolor, ¿sí? Escuchar lo que le preocupa y tratar de ayudar a esa persona. Eso es otra cosa, ¿no? No sé si me siguen con esta idea. Estamos hablando de, no sé, una amiga, un jefe, y la pareja, quizás no en un sentido de que algo le moleste en cuanto a la relación, sino, no sé, si tu pareja te dice
es que tú eres muy intensa, otra vez voy con el mismo ejemplo, o es que tú eres muy ingenua, por ejemplo. Bueno, si a ti no te afecta y a él tampoco le afecta o a ella, bueno, listo, esa es su manera de pensar y de verte, pero si a ti no te afecta, no hay ningún problema con que tú seas ingenua o intensa o eso que te estén señalando, ¿no? Y la cuarta ley, que esto también nos debería encantar y muchas veces no lo tenemos presente, ¿no? Es que siempre o casi siempre en estos temas de conciencia, de desarrollo personal, siempre, y esto lo he dicho en otras clases de los lunes, generalmente estamos muy enfocados en los aspectos negativos, ¿no? Y no nos damos cuenta que dentro del desarrollo personal también hay cosas positivas. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta ley, esta cuarta ley es que todo lo que nos gusta del otro o lo que admiramos en otro es porque está adentro nuestro. A veces está, supongamos, yo puedo ver, no sé, yo que ahorita vivo en Argentina, supongamos, yo puedo ver a Messi y decir, wow, ¿no? Qué tremendo jugador. Bueno, sí, claramente yo no soy futbolista ni sé manejar el balón, pero a lo mejor yo veo en él su talento, veo su disciplina, veo ¿cómo se llama esto? Su brillantez, ¿no? Entonces, eso que voy pudiendo reconocer en el otro es porque está en mí. Y también el espejo puede ser positivo, porque muchas veces nosotras no sabemos quiénes somos, ni siquiera desde lo positivo, ni siquiera desde lo positivo. Y si hay algo que nosotros tenemos que empezar a practicar y entrenar, es en aprender a reconocernos las cosas buenas y positivas, porque a nosotros nos enseñaron que si tú te halagas a ti misma, entonces eres una egocéntrica, narcisista, y no es así. Una cosa es que yo aquí les diga, chicas, o sea, ustedes no van a encontrar a nadie como yo. O sea, no hay nadie mejor que yo. Yo soy el top, top. Eso es una cosa distinta a que yo les diga, yo reconocí y reconozco que tengo un don para la comunicación, por ejemplo, que fue tildado como negativo desde la infancia, de Vanessa sí habla, Vanessa habla mucho, ay, Vanessa sí, desde la infancia y hasta hoy. Todavía tengo amigos y amigas que me dicen, ajá, bueno, Vanessa, ¿no? Vanessa sí habla, todo el tiempo eso. Bueno, pero fíjense cómo en estos espacios es útil, ¿no? Entonces puede ser que me falte tiempo, pero nunca me va a sobrar. Entonces, es importante y es diferente que yo, por ejemplo, reconozca que tengo el don de la comunicación, el don de la palabra. Eso no me hace ni mejor ni peor que nadie, porque cada una de ustedes, seguro, meto las manos en fuego o lo firmo, cada una de ustedes tiene talentos y dones que probablemente yo no tengo. Las que son resolutivas, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo. Yo no soy muy resolutiva, me cuesta un montón cuando tengo que resolver cosas mías, imagínense resolver cosas de los demás. Entonces, por ejemplo, si algunas de ustedes aquí son resolutivas, bueno, entonces ese puede ser que sea uno de sus dones o de sus características más destacadas. Pero tenemos que aprender a reconocernos esas cosas y la pareja como espejo muchas veces nos muestra también esas cosas que vemos en ellos positivas como algo también en nosotras, ¿no? Ahora, esto aquí entramos ya en partes prácticas, ¿no? Y esto me encanta porque cuando yo lo descubrí, esto no es mío, yo lo encontré hace algún tiempo, pero son como cuatro prácticas, ¿no? Que les van a servir para ustedes poder aplicar la ley del espejo, ¿no? Yo diría que siempre va a haber otras maneras, porque yo creo que eh, incluso nuestras opiniones, si yo opino que eh, no sé, que acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que toman mate. Entonces yo podría decir, por ejemplo, bueno, el mate no me gusta, ¿no? Bueno, a lo mejor eso dice que yo no me gustan las bebidas calientes. No sé, o tengo una creencia de que las bebidas calientes tal cosa, ¿no? O, no sé, con las personalidades, ¿no?
cuando uno está en otro país o tenemos esta tendencia, no nosotros nada más, todos, ¿no? Como que hablamos de las nacionalidades como, bueno, los venezolanos, los argentinos, los españoles, los portugueses, etcétera. Entonces, como que cuando uno hace un juicio positivo o negativo de algo, lo que uno está mostrando es como su creencia, la creencia que sostiene ese juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros los venezolanos que aquí en Argentina siempre nos dicen mucho que los venezolanos somos trabajadores, ¿no? Cosa que es cierta, pero yo también conozco argentinos que son trabajadores. Pero esos argentinos que dicen que los venezolanos somos trabajadores es porque ellos ven o están haciendo esa opinión desde una opinión de ellos acerca de que el argentino no es tan trabajador. ¿Aplica para todos los argentinos? No, pero por supuesto, como nosotros en Venezuela también, nosotros en Venezuela sabemos que hay gente muy trabajadora y hay gente que no es trabajadora. Pero lo que estoy queriendo marcar ahorita es cómo cuando uno tiene una opinión de algo, eso está revelando cuál es tu creencia respecto a ese algo. Entonces la ley del espejo va a haber diferentes maneras en que se puede aplicar, ¿no? Pero estas cuatro me parecen súper útiles. Y fíjense que las dos primeras tienen que ver con esta idea errada que hemos tenido de creer que el espejo es literal, ¿no? Y es directo. Es que si tengo una pareja que me engaña es porque yo me engaño o porque yo engaño. No, no necesariamente. Eso sería por similitud. Puede ser que lo que te está mostrando esa pareja o esa persona sea porque tú también haces lo mismo o tienes esa misma característica, pero no lo has reconocido, o sea, no te has dado cuenta, todavía está en sombra, todavía, porque tenemos que pensar esta idea que les voy a decir ahorita. Ay, mira, Nati, estás aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros vemos lo que vemos, pero no vemos lo que no vemos. Parece como una cosa muy obvia, pero no, no es obvio, porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, no, yo siempre soy comprensiva, por ejemplo, ¿no? Podría decir yo de mí, pero a lo mejor, no sé, Helen que está aquí, a lo mejor Helen dice, pero la otra vez yo le conté algo a Vanessa y no me sentí que me comprendió, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor yo esa vez, en esa oportunidad, no me di cuenta que no la comprendí. Entonces, ahí es donde viene lo que les digo. Yo veo lo que veo, pero no veo lo que no veo, aunque la expresión pareciera como obvio, pero no, no es obvio. Llevado a la práctica funciona así. Muchas veces nosotros por espejo le reclamamos algo a alguien y no nos hemos dado cuenta que nosotros también lo hacemos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Levanten la mano por ahí o pongan en el chat. Sí, ¿verdad? Y después cuando uno se da cuenta, uno dice, ups, ups, qué pena con la visita, ¿no? Qué vergüenza con la visita. Ay, yo también lo hacía y no me daba cuenta. Bueno, entonces una manera de ver eso es, de interpretar la ley del espejo es por similitud. Hay cosas que nos molestan del otro y que probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta que lo estamos haciendo con otras personas. Esa sería la primera, este, manera de interpretar el espejo, ¿no? La segunda es lo contrario, ¿no? Por oposición. Lo voy a ir pasando por aquí. Eh, ya estas se las expliqué. Ahorita les doy un... bueno, voy a poner este ejemplo. No aplica para mí porque no me considero mandona, pero bueno, es como a veces una persona puede sentir que alguien toma el liderazgo de una situación y se impone, ¿no? Y a lo mejor no se da cuenta que ella también lo hace en algunos momentos, ¿no? Que es que agarra la batuta y empieza como a dar directrices y a liderar, ¿no? O a mandonear a un grupo y a lo mejor no te das cuenta que tú también lo haces, ¿no? Entonces siempre es como tenemos que observarnos mucho. La clave con la ley del espejo es mucha observación con honestidad brutal y radical con una misma. La segunda es por oposición. Y aquí el ejemplo que les traigo, sí, yo me identifico totalmente con el ejemplo que les voy a mostrar en la otra lámina, que es que
esto funciona muchas veces como un refuerzo de la identidad. Es decir, vemos cosas en otros que, que van como en contra de lo que nosotros hemos aceptado en algún momento como válido o como correcto o, o según nuestras costumbres y creencias, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos aquí, ¿no? Es que si yo soy muy educada o muy tolerante o muy amable y me encuentro con personas que no son así, muchas veces eso nos molesta porque de alguna manera nosotros consideramos que nuestra postura desde nuestro paradigma es la correcta, ¿no? Entonces eso nos genera como ese rechazo, ¿no? Y es porque nosotros tendríamos que hacernos conscientes, ¿no? De que estamos como dando por sentado que tu manera es la única y es la válida, ¿no? Cuando en realidad, bueno, listo, puede ser que a mí, que voy para el ejemplo ahorita, ¿no? Este ejemplo que totalmente a mí me pasa, esto me pasa muchísimo. Yo voy a una oficina o a un local a comprar algo y me atienden mal y es para mí como, bueno, porque en mi casa, no, como que nos marcaron mucho y por ahí está mi mamá, nos marcaron mucho este, esta, eh, este valor, ¿no? De ser amables, considerados, respetuosos. Entonces, cuando yo me encuentro en sitios donde me atienden mal, eso me enoja bastante, ¿no? Pero es un sentido, toca un sentido de mi identidad. Entonces, mi trabajo no significa que esté mal o bien. Esto no tiene que ver con lo malo y lo bueno. Esto tiene que ver con ampliar nuestra mirada, con darle lugar a las cosas y entender que el otro es otro y que el otro tiene sus modos y yo el máximo lo que puedo hacer es, bueno, no sé, le marco a una persona, mira, de esta manera, no, así no me gusta, o si voy a un local, puedo poner, no sé, un reclamo, puedo marcarle eso también a la persona, un tema de servicio, pero entender que el otro es otro, ¿no? Y no que mi manera es la correcta y enfrascarme ahí. Y eso nos permite también darnos cuenta de ese sentido de identidad que cada uno pueda tener en su propio forma de ser, ¿no? Y esta tercera también la viví, debo decir, con vergüenza un poco, pero bueno, tiene que ver con cuando le hacemos algo a alguien que nosotros también hacemos, ¿no? Cuando reaccionamos de una manera desproporcionada con algunas actitudes de otras personas que no nos damos cuenta, ¿no? Que nosotros también las tenemos con otras, ¿no? Y el ejemplo que es donde les decía que lo viví del otro lado, ¿no? Entonces decía, no estando yo casada, sino siendo yo esta otra. Perdón por las que se puedan sentir aludidas, pero bueno, ya yo lo he compartido aquí, en esta intimidad. Bueno, y es un ejemplo, ¿no? Como una persona que está casada, pero que tiene una relación paralela y de repente esa persona que está siendo infiel le reclama a la otra persona cuando se entera que esa persona se está abriendo a conocer a otra persona. ¿Se entiende? Entonces, esta persona que está siendo infiel le reclama a la amante por qué me estás siendo infiel cuando esa persona le está siendo infiel a su vez a su pareja, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuando nosotros hacemos lo mismo, ¿no? A otras personas y no nos damos cuenta. Y esta, que yo creo que también todas nos vamos a ver identificadas en el ejemplo que traje, que es la idealización, ¿no? Que es cuando conocemos a alguien o nos hacemos una idea de alguien y damos por sentado que esa persona, no sé, Helen, Helen, siempre te pongo de ejemplo, voy a agarrar a otra, voy a agarrar a Ori. Es como que yo diga, no, Ori es súper honesta y es incapaz de mentir, por ejemplo, ¿no? Y resulta que un día me encuentro con que alguien me cuenta, no, mira, Ori hizo esto, me mintió, tal, y es como, ¡oh! No, y pum, se te cae, ¿no? A esa persona. Entonces, esa es una manera nosotros también de interpretar el espejo, de darnos cuenta cómo, Aiden, de cómo nosotros a veces nos hacemos una idea o queremos encajar a las personas con las que nos relacionamos dentro de un marco que nosotros nos hemos hecho, ¿no? Entonces, eso nos impide que nosotros realmente nos podamos relacionar desde la verdad del otro, desde la,
naturalidad del otro, ¿no? O desde lo que el otro es simplemente, ¿no? Y no tener como esta idea cerrada de la persona tiene que ser así porque si no una decepción segura, ¿no? Y no nos hace bien porque al final una idea que a mí me gusta mucho reforzar y sobre todo en los temas de pareja es que nosotros, yo uso esta frase, ¿no? A veces se la digo a algunas de mis clientas y es que todos somos expertos en el problema del otro. O sea, todos creemos que tenemos la solución del problema del otro, pero en tu problema no eres experta, ¿no? Entonces yo creo que una característica, un rasgo que deberíamos entrenar y practicar es el de comprender que cada persona tiene un plan del alma. Yo siempre les hablo de esto en las clases y les vuelvo a recomendar que escuchen el audiolibro El plan del alma. Cada persona vino aquí con un plan del alma. Cada persona está viviendo exactamente lo que tiene que vivir para su proceso de evolución y de elevar su nivel de conciencia. Entonces, cuando nosotros pretendemos saber lo que al otro le conviene o no le conviene, lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal, estamos siendo totalmente irrespetuosos y estamos cayendo en una de estas comportamientos que les decía antes, de que no vemos lo que no vemos, ¿no? De estar creyendo que nosotros sí tenemos la respuesta del otro cuando ni siquiera nos damos cuenta que no tenemos la respuesta para nuestra propia vida, ¿no? Entonces creo yo que algo que tenemos nosotros que entrenar y practicar es entender que el otro no es por torpe, inútil, bobo o lo que sea, no, la otra persona está en su nivel de conciencia, puede ver solo lo que puede ver y es válido para esa persona. Hoy en día yo con mi proceso lo veo porque yo siempre fui una persona bastante analítica. De hecho, sí, hay un modelo que se llama inteligencias múltiples que habla de que hay distintas inteligencias, ¿no? No voy a profundizar ahorita ahí porque me voy a ir del tema, pero es entender que una persona no es, antes en mi época y de ahí para atrás se pensaba que o eres inteligente o no eres inteligente para no decir la palabra bruto, ¿no? Y entonces eras inteligente si eras bueno para las matemáticas, la física y todas estas ciencias. Pero en realidad todos somos inteligentes, pero no todos somos inteligentes para lo mismo, ¿no? Y una de mis inteligencias desarrolladas es la intrapersonal. Yo siempre tuve esta capacidad de ir dentro de mí y como desmenuzar mis procesos, ¿no? Entonces, yo digo, yo siempre tuve esa capacidad y sin embargo, a lo largo de mis distintos puntos de mi proceso de vida, había cosas que hacía y que para el entorno, que todo el mundo es experto en los procesos ajenos, era inadecuado, no era correcto, ¿no? Pero aquí les voy con otra, que esto es bien disruptivo, chicas, y anótenlo por ahí. Todo lo que tienes y todo lo que te falta está cumpliendo una función. Todo sirve al mismo propósito. ¿Qué quiere decir esto? Siempre también yo hago esta metáfora de la consola de los músicos, que es el ecualizador, que es como un tablero donde hay unas perillitas y, qué sé yo, ajustan el volumen, ajustan los agudos, ajustan los bajos. Bueno, imagínense que nosotros, cada persona tiene un tablero, metafóricamente hablando, donde dice, bueno, esta persona tiene eh, qué sé yo, honestidad, tiene capacidad resolutiva, tiene no sé qué, y cada cosa está en un volumen, ¿no? 10 5 4 3 2 y a veces uno siente que le faltan cosas, ¿no? A veces uno dice, ay, ¿por qué yo soy tan tonta? ¿No? Yo a lo largo de mi proceso con las parejas muchas veces decía, Dios mío, ¿por qué soy tan ingenua? ¿No? Que era lo que me marcaba el entorno. Hoy en día entiendo que eso tenía una función que uno decía que era ingenua, no sé, hoy en día tendrá otra interpretación para mí, pero independientemente de cuál fuera el nombre de eso, tenía una función. Es como que hay cosas que te les bajan volumen para darle volumen a otras y todo está sirviendo a lo mismo, ¿sí? Entonces, entendamos que cada persona está viviendo su proceso y que la persona tiene
y le falta exactamente las dosis perfectas de cada cosa para que esa persona pueda atravesar su nivel de conciencia para ir al siguiente. Entonces, todo es perfecto y cada quien está viviendo lo que tiene que vivir. Ahora que la persona elija verlo, que la persona elija trascenderlo, que la persona elija los caminos para subir su propio nivel de conciencia, ya eso es un tema de cada quien. Yo les sugiero que cada una se preocupe por el suyo y se aboque al suyo, porque es desde ahí, desde donde van a poder ir saliendo de estas relaciones, ¿no? Eh, Aquí yo creo que no les mencioné el ejemplo. Así, ya les había hablado del ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta frase, aquí ya un poco para ir cerrando, es que el amor no es evitar el espejo, lo que les dije antes, ¿no? Muchas veces aprendimos en esta cultura a que el problema es el otro y si yo me quito a esta persona de encima, listo, ya se solucionó el problema. Y el problema no se va a solucionar hasta que tú veas tu parte, hasta que tú te hagas consciente. Y para eso tienes que tener valor para mirar esa parte tuya y cada vez que uno ve una parte de uno en esos conflictos, la sensación es horrible, horrible. ¿Quién lo certifica? Es horrible. Porque cuando tú te das cuenta, como dice esta frase famosa de, no eres tú, soy yo. Cuando uno se da cuenta que es uno, la sensación es horrible porque uno se siente incluso a veces hasta avergonzado. Duele horrible, ¿sí? Y te da vergüenza y se te revela con tanta contundencia que tú dices, ¿cómo no me di cuenta antes? No, no podías. Pero les voy a decir algo, chicas, esto también es contundente. Cada vez que ustedes estén en un conflicto, que los conflictos nos hacen sentir muchas veces que estamos en un hueco y que como que si la vida estuviera en contra nuestra, la realidad y la verdad espiritual detrás de esto es que el conflicto se está presentando porque está listo para ser visto. Es porque ya ese conflicto o la situación asociada a ese conflicto ya se venció, ya está pidiendo cambio, pero nosotros por no tener esta información muchas veces nos quedamos enganchados en la vida, el otro, por qué hizo, por qué no hizo. A mí siempre nos quedamos en el lado de la víctima y entregamos todo nuestro poder. Y el poder, y eso es lo que me encanta de la ley del espejo, porque para mí ha sido una de las herramientas que más me ha ayudado a estar sentada aquí donde estoy hoy. Porque ya les he contado de las que han venido a las otras clases, que soy ingeniera, trabajé 12 años como ingeniera, no me gustaba mi profesión, me iba muy bien económicamente, pero por dentro estaba vacía. Y pasé gran parte de mi vida adulta viviendo como el patito feo, sintiéndome que había algo mal en mí y que a mí me había tocado la mala suerte de mi familia y era infeliz totalmente. Entonces tenía yo una de mis primeras crisis a los 24 años, en pleno divorcio, fue, lo tengo todo y no soy feliz. Y esta anécdota, les cuento que tenía una amiga muy cercana que era la que me acompañó, la que me estaba acompañando en ese momento de crisis de mi matrimonio, y recuerdo que ella me miraba así porque ella venía de una familia muy disfuncional, habían tenido muchas carencias de todo tipo, no había podido estudiar, tenía un trabajo modesto, y yo en ese momento estaba con 24 años, ya tenía 3 años graduada de ingeniero, trabajaba en una multinacional, tenía carro, tenía un esposo espectacular, tenía dinero, etcétera, y yo lloraba y ella me veía así y me decía, Vani, pero ¿qué te falta? Pero imagínense, a los 24 años yo no entendía nada de lo que entiendo hoy. Y yo misma decía, no sé, no sé. Y me sentía muy desagradecida con la vida. Y aunque suene muy cliché, que ustedes siempre saben que yo les hablo de los clichés, que soy anti-clichés, pero cuando un cliché lo encarnas, deja de ser cliché, ¿no? Y es que ahora me doy cuenta que yo lo tenía todo, lo que la sociedad te dice que tienes que tener, pero a quien no tenía era a mí. Me había ido totalmente de mí. Y justamente en mi relación, en esa relación que fue una relación de 6 años, entre el noviazgo y el matrimonio, el espejo de qué me sirvió. En ese momento yo no conocía esta información, pero por ejemplo,
Con él yo les puedo contar de mi experiencia, otra anécdota, ¿no? Que cuando nosotros hicimos el curso de prematrimonial, nos hicieron un ejercicio a todo el grupo que era, tienes que darle un regalo a tu pareja, ¿no? Y tenías que contárselo a otra persona para después tu pareja y tú adivinaran, ¿no? O sea, como supongamos que Helen y yo somos pareja, entonces yo tenía que adivinar qué regalo metafórico me había dado ella y ella tenía que averiguar cuál le había dado yo. Y resulta que cuando el que fue mi esposo y yo nos encontramos, yo dije, él me regaló a mí seguridad y yo le regalé a él sensibilidad. Y resulta que por ley del espejo, después con los años, en ese momento no me di cuenta, con los años mirando para atrás, me di cuenta que mientras yo veía en él insensibilidad, yo también estaba siendo en cierta medida insensible de no darme cuenta que había cosas que él no podía conectar internamente porque eran muy dolorosas para él. Y era todo lo contrario, era que era tan sensible que tenía una coraza. Entonces yo, que me creía muy sensible, no tuve la sensibilidad para darme cuenta de eso. Y al contrario, él era un tipo así, y las que están aquí que lo conocieron, un tipo así súper seguro, medía casi 2 metros, un tipo, o sea, de la vida. Y él me regaló a mi seguridad, pero no saben las veces que me celó, que me hizo no ir a lugares, que me hizo cambiarme de ropa, que ¿y qué son los celos? Inseguridad. Entonces, fíjense cómo él y yo nos estábamos espejando eso y bueno, si les cuento el resto de las cosas nos dan aquí 2 horas más. Pero son ejemplos que nos pueden ir sirviendo, más estas herramientas que les fui compartiendo hoy, cómo aplicar la ley del espejo. Y algo que quiero decirles como ya idea final es que un conflicto se resuelve cuando tú, cada una de ustedes, puede mirarse a sí misma en una versión anterior. Es decir, si yo tengo un conflicto con mi pareja, yo no voy a haber salido de ese conflicto hasta que yo me vea a mí misma y diga, wow, mira cómo yo era la que no ponía límites, porque yo en mi caso fue uno de mis casos también. Yo ni siquiera tenía límites, mucho menos se los podía poner al otro. Entonces, mira, era yo la que no tenía límites, era yo, a mí me pasó también una vez con un tipo con el que estaba teniendo una relación y un día me dijo algo por WhatsApp y de repente cuando me respondió eso era algo como que él me decía como que yo lo descontrolaba, una cosa así, ¿no? Y fue como, me cayó la ficha así, porque siempre yo había tenido esta sensación que tenemos muchas mujeres de sentirnos como que solamente nos valoran por el lado sexual, ¿no? Y cuando él me escribió eso fue como ¡pum! Es como que si te prendieran las luces del estadio y se te alumbra todo así como esta lámpara que me alumbra aquí ahorita y fue como siempre fui yo la que se manejó desde ahí. Entonces, cuando tú te puedes ver a ti misma, a ti, no al otro, y te ves en una versión disminuida de ti, en una versión de un nivel de conciencia más bajo, entonces ahí estás elevando y pasando a tu siguiente nivel de conciencia. Y eso sí te saca de los conflictos, no cuando sales de tu pareja. ¿Sí? Así que bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Quiero recordarles algo que no se los había dicho en ninguna de las clases anteriores. Bueno, no era esto lo que les iba a decir, pero bueno, voy a leer esta última parte, ¿no? Que como les dije al principio, nosotros vinimos a esta vida terrenal a evolucionar, ¿no? Y la vida no es lineal. Nosotros, ni es un círculo cerrado, es una espiral. Nosotros evolucionamos en espiral. Entonces, eso significa que volvemos a encontrarnos en situaciones similares y a veces tenemos una sensación de que es porque, entonces no sané, entonces no aprendí. No, es porque siempre va a haber más profundidad y más profundidad y más profundidad. Esto no significa obsesionarte, tengo que sanar, sanar, sanar. No. La vida te va a ir marcando lo que está listo para ser visto. La vida, es decir, tú vas viviendo tu vida y cuando se te presenta un conflicto de pareja o de cualquier tipo, ok,
hay un conflicto, es que la vida me está invitando a elevar mi nivel de conciencia. Lo atravieso. No es qué más tengo que sanar, dónde y busco. No, no, no. La vive, vive. Y la vida con los conflictos te va a ir diciendo dónde evolucionar. Pero esa evolución es en espiral. Y cada conflicto que se repite no es un retroceso, es una oportunidad para ir más profundo. Y si la aprovechas, entonces pasas de nivel de conciencia. Entonces lo que les quería decir es que aquí les dejo los QRs tanto de mi WhatsApp, aunque todas vienen de los grupos de WhatsApp, saben cuando siempre escribo cuál es mi número, porque pueden pedir sesiones uno a uno conmigo. No les había contado, siempre les hablo de mis clientes, pero no les había contado antes que doy sesiones individuales. Y el QR del Instagram, porque muchas vienen de TikTok, pero TikTok limita el poder poner los links para que se sumen. Mucha gente me tiene que escribir por privado, darme su número para yo poderlo sumar, porque TikTok, bueno, no le conviene que saquemos a la gente de su herramienta. Entonces, en cambio, en Instagram sí, permite poner links y por ahí pueden acceder. Y quiero, también esto nunca lo había anunciado, pero quiero decirles que todas las que se mantengan en los grupos de WhatsApp van a poder acceder a descuentos de las actividades que después voy a lanzar, que no van a ser gratuitas. Siempre les he dicho, les digo a las que están ahora, a las que sean nuevas o a las que vienen de antes, que estas actividades son gratuitas, pero va a haber estas actividades gratuitas, va a haber otras que son pagas. Para las actividades que sean pagas, las personas que permanezcan en los grupos de WhatsApp van a tener descuento. El precio para las personas externas va a ser otro y las que estén en el grupo de WhatsApp van a tener siempre descuentos. Entonces yo las invito a que se queden allí. Si les molesta el movimiento del grupo, archívenlo, siléncienlo, pero quédense siempre pendientes de lo que haya por ahí. Bueno, gracias y comenten por ahí si les gustó, si les sirvió, si les pareció útil, si les resonó. Eh, Ay, Mari, recién sales del trabajo. Bueno, gracias a las que me dejan sus mensajitos por ahí. Ah, ya quiero más actividades. Qué bueno. Vienen, vienen. Estoy preparando cosas interesantes, chicas. Eh, Así que bueno, ay, gracias, gracias. Gracias a todas. Me voy a despedir para poner, no se vayan todavía, pero para detener la grabación. Gracias.